anterior nosotros dimos una introducción de lo que contaba el curso, los tipos de curso, pero ya en este momento comenzamos con la primera clase. La primera clase es la base de la contabilidad. La primera clase es, y cuando estamos hablando de la base de la contabilidad, evidentemente estamos hablando de la base de QuickBooks para hacer la contabilidad. Porque este principio que vamos a explicar hoy definitivamente es lo que pudiéramos llamar el filtro de la información. Cuando tú fallas en esa iniciación, en esa clasificación inicial de los documentos y los datos, todo lo que viene después va a depender de la calidad con que tú preparaste la información, con la calidad que tú clasificaste la información, porque esa es la palabra, clasificar la información. Si tú clasificas bien tu información, al final tú vas a tener unos reportes de calidad y al final tú vas a tener unos informes financieros de calidad. Pero si tú inicialmente no organizas la información, si tú inicialmente no clasificas esa información, definitivamente los reportes que tú saques van a ser una cosa errónea y lo que mandes para las diferentes instancias del gobierno e inclusive para ser analizado por los dueños de la propia corporación va a ser algo que los va a engañar miserablemente, porque es que no es una cosa real. Entonces aquí nosotros vamos a comenzar desde lo primero. Lo primero es, te llega un cliente, y cuando podemos hablar de que llega un cliente, pero no precisamente tiene que ser un cliente. Puede ser que tú vayas a trabajar a una corporación. Y si tú vas a trabajar a una corporación, definitivamente tú tienes que llegar y pedir los papeles para tú hacer la contabilidad. O sea, esto es válido tanto para la persona que va a trabajar en el tax season, haciéndole contabilidad a corporaciones, tanto como el que va a trabajar simplemente en contabilidad en una corporación, como el que ya no solamente va a trabajar en contabilidad, sino le va a hacer el proceso completo. Porque yo diría que si tú das este curso de principio a fin, no hay una razón, no existe una razón como para que tú no puedas llegar a una corporación y coger los documentos desde el principio y entregarle al dueño los estados financieros, los taxes corporativos, que es como se le llama aquí, los taxes corporativos, o sea, si es un 1120, si es un 1120S, el que sea, tú se lo vas a entregar al dueño ya terminado. Porque nosotros damos la línea completa, o sea, el curso completo, contabilidad, QuickBooks y taxes corporativos. Entonces vamos a comenzar con lo que es la parte del filtro de la información. Llega el cliente o la compañía donde vamos a trabajar y tenemos que clasificar los documentos que tenemos. Si es una persona que llega con sus papeles de la corporación, nosotros tenemos que determinar y clasificar esa información. ¿Cómo se clasifica? Hay que clasificarla en diferentes grupos. Si nosotros confundimos cualquiera de estos grupos, ya la información es falsa. Existen unas ecuaciones fundamentales en la contabilidad. La primera te dice que asset es igual a liability más equity. Hay una más amplia que es asset más expense es igual a liability más income más equity. Vamos a ver cuáles son las diferentes características y qué cosa es lo que recoge cada una de estas cuentas. Aquí le estamos mostrando un clasificador de cuentas. Ahora en la pantalla le vamos a mostrar un clasificador de cuentas. Pero volvemos aquí y ya vimos ese clasificador de cuentas y entonces vamos a ver aquí los grupos. El grupo de los assets. El grupo de los assets son todos aquellos medios con que cuenta una corporación. ¿Cuáles son los medios
son los assets fijos. Los assets fijos son building, los medios de transporte, los equipos de oficina, los muebles, toda esa serie de cosas, toda esa serie de objetos o propiedades que tengan un valor significativo. Fíjense, tiene que tener dos características. Primero, tiene que tener un valor significativo. Segundo, que duren más de un periodo económico. A eso es a lo que se le llama assets fijos, fixed assets. Y está dentro de los assets, pero los assets fijos no solamente son los assets. Dentro de los assets nosotros tenemos también un tipo de cuenta que ya no es un asset fijo, pero sí son un asset, como por ejemplo la cuenta bancaria. La cuenta bancaria es el recurso financiero que nosotros tenemos en el banco y es la cuenta mediante la que nosotros hacemos y depositamos todos los income que tenemos en la corporación y por ahí pagamos todos los expenses de la corporación. Quiere decir que la cuenta bancaria o el statement de banco va a ser el que te va a recoger la historia completa de la corporación. También tenemos otros assets como lo son las cuentas por cobrar, los inventarios, o sea, inventario de productos. Tenemos otro grupo que es el grupo de los expense. Pero primero vamos a ver el grupo de los liability. ¿Cuáles son los liability? Son nuestras deudas. ¿Cuáles son las deudas? Bueno, account payable, que son cuentas por pagar. Los loan que nosotros cojamos de las diferentes entidades financieras. Loan from shareholder, que es el préstamo que da el dueño para que funcione la corporación. También tenemos las credit card, que también es un liability. Todo lo que sea una deuda va enmarcado dentro de los liability. Ejemplo, si nosotros compramos un camión, nosotros tenemos aquí un asset fijo. Y la contrapartida es un liability, que es una deuda. Tenemos otro grupo que es el grupo de los expense. ¿Qué cosa es lo que recogen los expense? Los expense recoge todos los gastos que tiene una corporación. ¿En qué se diferencian los expense de los assets? Bueno, que los assets tienen que durar más de un periodo económico. Los expense dentro del periodo económico desaparecen, o sea, se consumen. Usted puede comprar, ejemplo, usted tiene el camión. El camión es un asset fijo, porque el camión como tal dura más de un periodo económico. Pero la gasolina que gasta el camión no es un asset, eso es un expense. Por tanto, dentro del grupo expense va todas aquellas cosas que nosotros gastamos, pero es que se consumieron en el periodo. Ejemplo, relacionado con el camión, tenemos la gasolina, tenemos el aceite, las reparaciones, las gomas. Todo eso son expense. También tenemos dentro de los expense el pago de los salarios de los trabajadores. Tenemos un sinnúmero de gastos que son los utilities, que son la electricidad, el agua, cable, gastos de oficina, rentas. Esos son los que nosotros recogemos dentro de los expense, porque son cosas que se ejecutan, que suceden dentro del mismo año y ya no trascienden a años siguientes. Ya hablamos. Y posteriormente tenemos los income. Los income son los ingresos. ¿Ingresos qué cosa es? Es las ventas que tiene la entidad económica. No el dinero que pone el dueño para iniciar, no un dinero que le presten, no un dinero que de un loan que coja. No. Estamos hablando que income solamente es cuando la corporación vende un servicio o vende un producto. Eso es lo único que podemos contemplar dentro de income. Y dentro del grupo de los equity, ¿qué cosa es? Ustedes saben que cuando estamos hablando de que qué equity tiene mi casa, es el valor en el que yo la compré y el valor de mercado que tiene ahora. O sea, es la posesión, la realidad de lo que tiene el dueño. Si el dueño cogió y él puso una cantidad de dinero en el banco al inicio, evidentemente eso va a ir
a su equity, porque eso es un dinero que él puso, es un dinero con el que cuenta la empresa en ese momento. Realmente este tipo de explicación, dicha así, lleva una serie de ejemplos, pero que eso se hacen en lo que son las clases diarias, cuando es el curso diario, a nivel de aquí de internet, a nivel de un video. Uno tiene que prácticamente resumir conceptos y bueno, que la persona repita de nuevo siempre el video para volver a refrescar qué cosa es lo que se está diciendo. Regularmente este tipo de video para lo que sirve es para aquellas personas que ya hayan dado un poco de contabilidad, o los que no lo han dado tienen que repetirlo varias veces, o que quizás que hayan dado el curso y que lo cojan para repaso.